Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Apacibual Televisión. Nos encontramos en el barrio El Alférez. Hoy vamos a estar con un invitado muy especial, como todos los lunes. Él es el profe Gerardo Elías Sepúlveda, un hombre muy versátil, hace de todo. Es docente, es músico, es productor, tiene una empresa con su hermano. Bueno, dejemos que él nos cuente todo. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. El profe Gerardo Elías Sepúlveda tiene mucho por contarnos. Es por eso que este programa estará dividido en dos. En esta primera parte estaremos conociendo detalles de su infancia, su época como estudiante y cómo descubrió su interés por la docencia, esa que hoy en día ejerce con todo el amor. Elías nació en Zaragoza, pero a los 5 años de edad llegó con su mamá y su hermano a Ciudad Bolívar, por lo que hoy, luego de 3 décadas habitando y creando historia en el municipio, se considera un ciudbolivarense más. Conozcamos su historia. Elías, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. Pues muchas gracias a ustedes por hacerme esta invitación tan interesante. Bueno, queremos saber, conocemos un poquito de Elías el músico, de Elías el profesor, pero en sí, ¿quién es Elías? Bueno, pues Elías ante todo, yo siempre pongo por delante pues la familia, ¿cierto? Entonces un amante de mi familia y todas las personas que la integran, porque bueno, pues nosotros vivimos y luchamos es por eso, ¿cierto? Pues nosotros los paisas, es como una característica muy común. Sí, y bueno, pues yo realmente lo he introyectado bastante, todo lo que he hecho en mi vida ha sido pensando en mi familia. Bueno, luego viene este propósito grandísimo pues que escogí como camino de vida, que es la enseñanza. Entonces para mí la educación es fundamental. Yo en todo lo que estoy haciendo siempre estoy pensando en la ruta de educación. Y bueno, luego está ya el gustico por otras cosas, los hobbies, y entre esos pues escogí la música como el hobby principal que quería seguir hacia adelante. Y bueno, pues en ese camino hasta se ha cruzado con el emprendimiento y bueno, pues aquí estoy. Bueno, y una claridad bien importante, Mónica, y es que ante todo una persona que tiene sus defectos también, ¿sí o no? Hay virtudes, sí, pero sí, también hay defectos, y eso es fundamental, porque cualquiera que esté viendo el programa dirá, ay, pero mira cómo se echa flores después de bonito, sí, ¿no? Y ahora qué, y mira que yo pienso esto y pienso lo otro. Pues bueno, en todo el mundo siempre hay opiniones positivas y opiniones de aspectos que tal vez consideren que uno debiera cambiar, pero bueno, pues para eso estamos en una ruta de aprendizaje también. Perfectos. Claro, claro, eso es la claridad más grande. Hablábamos ahorita detrás de cámaras que no es de Ciudad Bolívar, pero lleva muchos años, o sea, ¿que dónde viene? Hartísimo, pero es que vea, lo que pasa es que yo soy hijo de una madre de Ciudad Bolívar, ¿cierto? Y mi mamá nació en La Linda y mi familia siempre ha sido de La Linda, pero por azares de la vida, pues sí, rollos así del amor. Mi mamá se fue con mi papá para Zaragoza y en Zaragoza nací. Ya. Sí, por allá en una finquita, en una vereda, entonces seguíamos con digamos, como esa línea del campo, y nací por allá en Zaragoza. De hecho, cuando el Bagre todavía no era municipio, allá realmente fue donde nací, pero eso era como un corregimiento de Zaragoza y quedé registrado allá en ese municipio. Y a los 5 años ya mi mamá se vino para acá, y pues nos vinimos a vivir con mi abuelita y bueno, y con mi hermano. O sea que toda la vida toda la aquí, vida, pues después de 5 años. Pues 5 años, sí. O sea que, como es el dicho, uno no es de donde nace, sino de donde se hace. Prácticamente, sí, porque digamos como que también se parte la vida de uno cuando inicia todo el proceso escolar y el proceso de amigos. Y bueno, porque es que la familia, donde quiera que uno nazca, listo, está en su núcleo familiar, está protegido y son los primeros años, pero ya cuando se empieza a abrir a la sociedad, más o menos ahí por los 5 años, los 6 años, con toda la vida escolar y demás, entonces ya uno ahí es donde realmente construye, digamos, esa dimensión social que es bien interesante y que es la que le da la identidad de un sitio. Entonces sí, soy ciudbolivarense. Total. Háblenos un poquito de papá y mamá y hermanos. ¿Son muchos hermanos? No, nada, somos 2 hermanos.
Mi mamá siempre soñó tener dos hijos, quería dos hijos hombres y bueno, pues entonces ahí estamos nosotros dos, yo soy el menor. Ah, sí. Sí, yo soy el menor y bueno, pues mi hermano ha hecho un muy buen trabajo siendo él un ejemplo bien interesante porque además el pues mayor, claro. sí, y no crecimos con mi papá, pues cuando yo llegué aquí fue porque mi mamá se separó de mi papá y entonces bueno, pero no me ha faltado pues y nosotros con mi abuelita, mi tío, mi tía que nos acompañó hasta el año pasado y bueno, entonces toda una familia muy unida, por eso digo yo que las cosas que hago las hago pensando en ellas. Cuéntenos de esa niñez, ¿cómo fue esa niñez de Elías? Vea, no quisiera tenerme en la escuela. Es bien curioso porque yo tuve una infancia que la considero totalmente divertida y muy agradable, pues obviamente yo creo que es que a la gran mayoría de la generación que tiene por ahí mi edad, que ya pasamos el tercer piso, pues prácticamente nos tocó una infancia durita. Bueno, y no hemos hablado de dónde. Cosas. Y no hemos hablado de dónde fue que crecí. Pues yo crecí en La Cabaña porque mi familia pues se vino de La Linda y cuando ya llegamos a Zaragoza, pues entonces llegamos por ahí a La Cabaña. O sea que toda esa parte de la niñez fue y mucha parte de la adolescencia también. No, pues que gran parte. Yo vine a vivir en otro lugar. Y eso ya porque pues como la familia se va haciendo más grande y uno ya está grande, pues ya no se puede quedar todo el mundo en el mismo sitio. Y porque también, pues gracias a Dios, ya uno consiguiendo el trabajito, pues busca como otras condiciones, ¿cierto? Pero bueno, uno empieza, como decimos también, yo uso muchas expresiones paisas porque pues como total, al fin y al cabo familia del campo, entonces sí, uno dice, como pobre, pues vivimos, crecimos y me divertí mucho. Jugué bastante, hice de todo, deportes, no sabía que me iba a gustar tanto la música cuando niño, entonces me dediqué mucho a jugar, a cuánto equipo había por ahí, que no cobrara mensualidad, eso sí, porque no había cómo. Pero entonces, pero sí, pues digamos como que se aprovechó bastante. Y en la escuela me encarreté por el estudio más o menos después de que aprendí a leer, en segundo, ay qué vergüenza. O sea, que fue muy inquieto. Sí, fue bastante, más bien... bastante, muy inquieto. Disfrutaba mucho... digamos como esa infancia que ahorita ya muchos niños no viven, y es reunirme con un grupo más o menos 10 niños, 12 niños haciendo ruidos. Ahí hay un lugar muy interesante porque yo no crecí, digamos, yo crecí en La Cabaña, pero nosotros jugábamos mucho en los Alpes porque la casa pues, es ahí al frente de José María Herrán. Entonces jugábamos mucho con los muchachos de los Alpes o nos íbamos a jugar allá porque era un espacio como muy agradable, no tenía el susto del paso de los carros ahí en la vía principal. Y bueno, pues jugamos de lo lindo, haciendo ruidos, cada ratico nos regañaban las señoras, pero la pasábamos muy bien. Eso sí, buscábamos no hacerle daño a nadie, pues. Sí, obvio, y esa niñez era de uno jugar, de entierrarse, de jugar con esto, con las bolas, sí, con el trompo, o sea, trompo, esa parte, chucha, jugamos, y cantidades, todos esos juegos de calle, pues bien interesantes y que bueno, y que a la larga nos generaron también unas competencias muy curiosas porque pues nosotros hacíamos todo lo que sería como la interacción de grupo con amigos, consolidamos un grupo muy bueno donde nos estábamos buscando constantemente, habían quienes eran los líderes, había cambio de roles y bueno, toda esta dinámica social que el juego permite y que digamos también genera un desarrollo físico e intelectual muy interesante, que por eso, valga la pena decirlo, pues hay que soltar a los niños un poco de las redes sociales, sí, soltarlos un poco de las tablets y también facilitarles esos contextos. Y aun cuando yo creo que los padres hoy día, y más nosotros los que crecimos en cierto contexto un poco complejo y una realidad social también difícil de un país que ha estado en conflicto siempre, pero entonces, bueno, seguro tenemos mucho miedo al ser padres. Yo no soy padre, pero entonces, bueno, los que lo son seguro tienen mucho miedo, pero hay que soltarse un poquito, porque al fin y al cabo nosotros sobrevivimos y las mamás nos dejaban y salíamos a jugar por ahí. Lo que pasa es que es eso, ahora ¿qué hacemos de pronto los papás? Le entregamos el celular al niño para que quede quietecito. Sí. Anteriormente no nos dejaban hágale. Y ahora le entregamos el celular, le entregamos la tablet, como para que, y lo tenemos ahí vigilado, pero está pegado a las redes, pero lo estoy viendo y está quietecito. Entonces yo creo que eso es, antes le estamos como haciendo un mal a los muchachos, digamos así. Digamos que cada época tiene sus dinámicas, sí, pero qué rico sería que ahorita viéramos más niños jugando por ahí. Bueno, ya entrando en esa parte
de la adolescencia, ¿en qué momento se enamora de la música? Pues que imagínese, vea, con el grupo de amigos, los muchachos, pues digamos que al principio solo eran amigos ahí muy cercanos del ladito de la cabaña, pero luego también nos empezamos a relacionar mucho más con los muchachos de los Alpes, y bueno, entonces ellos eran muy de fútbol. Entonces ahí jugamos y jugamos mucho tiempo, pero rato insistiéndole a eso, y yo apenas en bachillerato fue que me vine a encarretar con la música. O sea que esos juegos y todas esas cosas, más que todo fue como en primaria. Sí, toda la básica primaria, por ahí hasta incluso sexto, séptimo, por ahí, cuando ya, mire cómo es de curioso cuando los colegios le apuestan a la cultura. De tantos años que la José María Herrán, porque toda mi formación la tuve en la José María Herrán, para mí es una institución maravillosa que nos formó, a mí me formó desde el principio. Yo entré al Antonio Roldán en la básica primaria y cuando se dio la fusión entre la Escuela Municipal y el Antonio Roldán para que surgiera la José María Herrán, seguí en José María Herrán y bueno, pues en todo ese tiempo yo no sé por qué antes no había como tanto auge de la actividad cultural musical, porque si había danza, si había teatro, yo me metía en todo eso también. Danza, teatro, todo lo que saliera, pero no había música. Cuando en la escuela compraron una chirimía, unos instrumentos pues de la chirimía del Caribe, y de la escuela de música nos fueron a capacitar, yo ahí mismo levanté la mano y me encarreté. Y no tenía ni idea de no, nada, no sabíamos nada, no, eso fue para salir en un evento de fiestas del arriero, que para el desfile. Ajá. Entonces compraron los instrumentos y nos capacitaron ahí, pues abuelo de pájaro, pero nos daban el tiempo. Es que por eso digo que José María Herrán, al menos en esa época, ¿no? Y yo estoy 100% seguro que hoy día todavía lo hacen, porque hay unos profes con unas muy buenas competencias. Muchos de los profes que me enseñaron todavía están, y hay una también cantidad de profes renovados, pero que tienen muy buenas intenciones, y en la música hasta hay amigos músicos allá, entonces qué bueno, bueno, porque yo sé que los muchachos pueden aprovechar. De hecho, yo fui una de allá, mis hijos todos son de allá, ahora pues que el último y mi hijo es músico, y también le dan ese espacio, le dan esa oportunidad, porque él también es uno de los que se mete a danzas y que la música, bueno. Entonces, bueno, esa parte, así fue como entró Elías a la parte musical. Sí, así es. Así fue como empezó. Mire qué bonito, tengo entendido que toca varios instrumentos. Pues bueno, lo que pasa es que ahí lo que ponían era percusión. La percusión son todos los instrumentos que se tocan con golpes, pues tambores, ¿cierto? Principalmente en ese tiempo, uno mira mucho el guasao, la charrasca que dice la gente también, esa también por ahí consiguieron alguna, y por ahí hacíamos ruidito con eso, que realmente es el güiro, pues, ¿cierto? Pero luego, bueno, entonces lo que pasa es que esto es como bastante entreverado el asunto de la música con el asunto de la educación, porque en algún momento yo me fui para Amagá a formarme allá como maestro. Eso es otra cosa, Elías, o sea, la música, sabiendo que has sido un músico desde la adolescencia, ¿en qué momento entra la docencia? ¿Por qué? Bueno, vea pues, lo que pasa es que realmente yo tengo más alma de educador que de músico, y esa ha sido pues mi vena toda la vida. Allá en la institución educativa, pues en José María Herrán, yo contaba con mucha confianza de parte de los maestros, y también porque es que uno vive un proceso de transformación. Ya el muchacho inquieto que durante la básica primaria la pasaba de aquí para allá, y sí, como, de alguna manera encontré que conseguía más cosas si me concentraba en lo académico, conseguía más atención, digamos, de eso que cuando uno es niño quiere tener, ¿cierto? Y que uno quiere que la gente lo mire bien, y que uno quiere que la gente le diga cosas bonitas, ¿cierto? Entonces, yo tuve unas profes maravillosas en primaria, y las profes súper cariñosas. Vea, por mencionar algunos, pues fundamental la profe María Eugenia Naranjo, desde que yo estaba bien pequeñito, me ha acompañado en el proceso, y ahorita te cuento que es que en todo ese camino siguió acompañando, e incluso todavía pues estamos ahí en bastante contacto, y la llevo en el corazón. La profe Gladys Guzmán, pues que ella me recibió también, y me la pasaba en la dirección. Entonces ella era la directora del Antonio Roldán, entonces yo me la pasaba allá, y también con una calidad humana
grandísima, la profe Isbelia Ruiz también, o sea, es que una cantidad y seguro me olvido de muchos nombres, pero que todos fundamentales. Por eso yo siempre estoy como repitiendo mucho que es ese equipo de trabajo bonito de allá que pudo generar las condiciones para que luego yo dijera, bueno, como no, voy a concentrar un poco más en lo académico, voy a soltar un poquito así, ya voy a bajarle un poquito a la velocidad y me concentro ahí. Entonces, cuando entré a bachillerato, yo ya estaba mostrando como más inclinación hacia estudiar un poquito las cosas, más en la casa, de pronto leer otras cosas que mis compañeritos no leían. Bueno, entonces terminé consiguiendo como la facilidad para entender, sobre todo en la parte de matemáticas, entender rápido lo que la profe explicaba. Y ahí me tocó una profe pues, que me inspiró muchísimo en las matemáticas, que fue la profe Nancy Estela. Sí. Y ella pues me dio también como esa confianza, entonces me dejaba grupos. O sea, ella decía, bueno, esta actividad la va a dirigir usted, o cuando había un grupito como que de pronto no... Eso era como el estilo de monitorías que se maneja en la universidad, como hay un grupito que todavía no me ha entendido, que de pronto necesita otro método, otra cosa, bueno, vaya a ver usted si lo logra. Y más o menos iba funcionando. Entonces, poco a poco fui consiguiendo como esa confianza también de los compañeros, porque los compañeros me preguntaban, a veces por una que otra tareita por ahí, que de pronto, sí, eso. Entonces, poco a poco fue surgiendo en mí como ese gustico por enseñarles, por ayudarles. Y luego también se fue abriendo la confianza para ir a otros grados, generalmente grados inferiores, ¿cierto? Poco a poco. Pero a medida que avancé en el bachillerato, ya por ahí por octavo, ya tenía prácticamente una dinámica en la que yo respondía por mis tareas y compromisos de las áreas, pero un profe que faltara me facilitaba los talleres, yo los estudiaba, me sentaba con el profe, ¿sí? Y por ejemplo, vea, es que voy a faltar mañana y voy a estar en estos grados, entonces por ejemplo sexto, séptimo, de todo el día, en ese tiempo había muchos grupos, sí, ya es que hay poquitos, entonces decía, vea, es una actividad de educación física con la profe Luciola, también. Oh, súper querida, nos tenía en todo lo deportivo, cultural, era muy agradable y entonces, bueno, decía, vea, vamos a montar tal danza, entonces vaya allá y ayude con los pasos y no sé qué, y así el profe o la profe no estuvieran, entonces yo acompañaba la clase y por ahí iba cogiendo cancha también. Como docente, o sea que empezó a enseñar desde muy... Pues sí, o sea, digamos como que a eso todavía no se le cataloga pues propiamente como un enseñar porque es muy instructivo. Pero yo digo que sí. Pero sí es un contacto con un grupo de estudiantes, porque con la responsabilidad sobre todo que implica estar delante de un público o de un grupo tan valioso como son los muchachos. Por el solo hecho de usted venir aquí al tablero, en ese entonces que todo era copiado, pues, y bueno, ahora pues hay mucho, se explica mucho. Pero el solo hecho de usted estar en el tablero, dirigirse a ellos, o sea, ya al último los más chiquiticos lo veían, profe, yo me lo imagino, pues, que ya los más chiquiticos, ya el profe... Digamos que no tanto, pero se terminó convirtiendo en una ventaja para otra cosa, porque cuando llegué a noveno, pues noveno era el grado más alto, digamos, José María Herrán en ese momento solo enseñaba hasta la básica, y en noveno había que elegir personero. Y me dio por mandarme. Yo sí sabía que por ahí iba la cosa. Escogí ese camino por ahí, entonces bueno, yo me postulé como candidata a la personería y un apoyo tremendo, porque claro, es que me veían casi que una vez por semana por allá estaba yendo, porque también en algún momento fue tan agradable y bueno, y contaba con tanto apoyo, porque es que eso tiene que ser, estas cosas se construyen. Estos procesos en un estudiante se construyen es con el apoyo de mucha gente. Sí. Uno nunca se hace solo y bueno, muchas personas le atribuyen todo a la familia y muy seguramente hay algo ahí y en casos particulares podrá ser solo de ese ámbito, pero en el mío eso fue completo, o sea, es una cosa muy integral porque mi familia me ofreció unas cosas y mis docentes, una cantidad tremenda también, entonces que a mí el equipo directivo, que también casi todo el tiempo fue doña Gladys, por ahí de vez en cuando cambiaron de rector y bueno, pero entonces, y cuando se fusionaron la coordinadora doña Rocío, entonces porque era la directora de la escuela municipal, que cuando se fusionaron entonces quedaron doña Gladys Guzmán como la rectora y luego doña Rocío como coordinadora, y poco a poco eso fueron pues como cambiando ahí, pero no fue mucho, o sea, yo siempre sentí que doña Gladys estaba ahí todo pues con todo en ese camino.
las demás profes. Entonces, claro, ya entonces con la profe María Eugenia también ella me colaboraba, y, venía a ayudarme aquí con este taller, con estas cosas. Entonces me moví en primaria y bachillerato. Y gané las elecciones, pues, ¿cómo no? Con Sí, claro. Claro, pues que era Ya que usted algo había abonado mucha cosita. alguna cosa hice bien en los salones porque no quedaban aterrorizados. Claro, no, ya usted todo ese tiempo lo usted va abonando todo. Bueno, se dedicó a la docencia. Ahí sí ya en serio, ya el profe Elías. Bueno. Cuando ya entonces, usted salió de 11, ¿usted ya tenía muy claro lo que era, bueno, voy para el magisterio? ¿O usted qué pensó? no, a mí me tocó decidir muy temprano. Ajá. Es que imagínense que, como te cuento, listo, yo fui personero en noveno, ahí en José María Herrán, y pues yo hubiera querido continuar, pero ya no había más para dónde. Tenía que moverme sí o sí para el San José o para el Alejandrino Restrepo, pues sí, no había plática para el Alejandrino. No, entonces, sí, era complicado. entonces, bueno, era solo el San José. Pero la coordinadora doña Rocío alguna vez estuvo en una capacitación en Amagá. Yo no sabía que existían las escuelas normales superiores, no tenía ni idea, pero cuando ella llegó me llamó a la oficina. Yo, ay, por Dios, ¿qué dice? Mentira, no, yo cada ratico estaba yendo allá. Yo me la pasaba en las oficinas de los directivos, pero ya en buena onda, porque pues ya como personero yo sí estaba, pero empeliculado, como se dice, en eso de estar conversando con los directivos, con los profes, con los muchachos, de ver cómo tejía canales de comunicación para poder facilitar un poco más ese acceso de las solicitudes. También los profes cuando de pronto decían, no, es que hay un grupo que de pronto no me colabora mucho, entonces yo trataba de hablar con ellos, a ver qué, bueno, por ahí se iban dando las cosas. Y me dijo, oiga, ¿usted por qué no se vuelve profesor? Y yo, ay, ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a hacer eso? Yo no. Ah, sí, vea, se debe ir desde el año que entra ya para Amagá, estudia ya 4 años y ya se gradúa como profesor. Y yo, ¿cómo así? Yo no me puedo ir para Amagá, yo no tengo dónde vivir, yo no tengo todo. No, ya le averigüé, hay un hogar juvenil, usted se puede quedar allá, entonces usted se va y tal, y se queda allá con otros jóvenes del municipio, se puede formar en la escuela normal, hay cupo, ya averigüé para que le den el cupo, no sé qué. Y yo, ¿cómo así? Es que sí, y prácticamente eso era, yo no recuerdo exactamente el día, pero eso estaba entre octubre y noviembre, o sea, ya era casi para graduarnos. ¿Encima? Sí, eso estaba encimita, y yo, ay, ¿cómo así? Y me dijo, no, y yo, pero profe, yo no tengo plata, yo no sé, yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Y mire, ¿por qué yo menciono tanto a mis profes de José María Herrán? Porque gracias a ellos me dijeron, no, nosotros entre todos, ya hablé con varios profes y vamos a pagarle la mensualidad para que usted esté allá. Y yo, ay, ¿cómo así? Yo, ay, por Dios, pero sí me emocioné mucho. Sí, ay, por Dios, yo claro. me metí una emocionada y llegué donde mi mamá y le dije, mamá, me voy para Amagá. Y ella, ¿y cómo así? ¿Usted qué sabe? ¿Va a un paseo o va a jugar? ¿Va a un paseo, va a jugar? ¿Qué va a hacer? ¿O va a tocar alguna cosa por allá? Y yo, no, me voy a ir a vivir allá, voy a ir a estudiar, y bueno, y yo voy a ser profesor. Y ella, ay, ¿cómo así? Claro, ahí mismo se puso a llorar. Claro. O sea, en ese todo. entonces uno ahora es muy apegado a los hijos, obvio. Uy, pero en ese entonces más, ¿no? Sí, Pues, sí. ¿cómo así? ¿Pero para dónde va y con No, y quién, toda la vida qué? muy junticos, porque Claro. obviamente pues desde que... Y el niño, Sí. ay, no. Y entonces, bueno, se fue para No, Amagá. igual yo le dije a ella pues que era como algo que yo quería hacer y que qué más hacía también. Sí. Y me decía aquí, pero ¿qué más hago yo? O sea, yo vengo como ya con ciertas habilidades, obviamente no hablándolo en esos términos, pues yo le decía, bueno, pues que yo vengo dando clases hace rato por ahí con lo de los talleres de los profes, bueno, había un club de matemáticas y por ahí también nos metíamos, bueno, o sea, hacíamos muchas cosas y yo le decía, pues es que yo creo que yo soy capaz de hacer eso, ma. Además nos van a colaborar, pero el problema siempre ha sido la plata. Sí, Ay, pero ¿y mínimo usted no, pensó en eso. y a usted no le da sostenerse por allá solo? No, yo no voy a estar solo, de todas maneras, no, ay, los profes me dicen que van a estar pendientes, bueno, no, yo me voy. Y yo tenía muchas ganas realmente también como de encontrar un camino. Es que en la vida uno, cuando se dice hay oportunidades, pues hay que cogerlas. O sea, hay momentos como cruciales donde dicen, ¿lo toma? O no tanto diría yo lo deja, porque pues de alguna manera hay otras rutas para llegar a alcanzar los anhelos, pero yo dije, bueno, pero es que esta es la mía, o sea, digamos, reunir tanto apoyo yo creo que no será posible en el futuro, Sí. entonces si no es ya, Sí, ya, eso es ya. va a ser muy difícil luego y bueno, entonces listo, me fui, yo me fui para Amagá.
sea, y a mí se me quedó pues todo el tiempo la conexión fue con el José María Herrán, porque pues con mis profes, sí. Gracias a ellos. Las profes, sí. Imagínate que es que hicieron algo tan maravilloso que es 4 años de la vida, uno del sueldo, aportar pues como una parte para que alguien más realice sus sueños. Entonces esa fue pues como una de las cosas súper bonitas sí, que yo puedo contar. Y yo creo que ellos ahora se deben de sentir muy orgullosos, porque gracias a ellos usted es lo que es. O sea, ellos lo encaminaron a usted por el mismo camino que van ellos, o que estuvieron, o que bueno. Pero yo creo que ellos se deben de sentir muy orgullosos porque ese granito de arena, sea poquito, sea bastante, aportaron y lo ven ahora el profe. Hasta aquí esta primera parte de la historia de Gerardo Elías Sepúlveda. Durante estos minutos, él nos dejó evidenciada su vocación por la docencia. Además, nos aporta un mensaje clave, el de aprovechar esas oportunidades que se presentan en la vida. En la próxima emisión conoceremos sobre su gusto por la música, su estudio de grabación y su emprendimiento. Los esperamos. Gerardo Elías, una persona muy disciplinada, muy perseverante, muy enfocado en el estudio. Gracias a eso pues, ha tenido muchos logros en la parte profesional. Bueno, recuerdo mucho cuando pequeños jugábamos mucho por la arenera, a pie limpio, nos metíamos al río, mejor dicho, nos divertíamos mucho. Es una experiencia muy bonita que siempre la he tenido presente. Hemos llegado al final de una emisión más de su programa Vivencias. No sin antes darle las gracias al profe Gerardo Elías Sepúlveda, nuestro invitado de hoy, por habernos dejado entrar en su casa, en su estudio, contarnos sus historias. Ya saben, no se pierdan el próximo lunes a las 6 de la tarde por su Canal 4, su programa Vivencias. Vivencias,